¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Neitus y Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión analizaremos un tema de análisis de circuitos. Analizaremos un circuito para determinar, en este caso, ciertos parámetros en los elementos. El método a analizar será análisis por nodos. Es un método en el cual tenemos que identificar el número de nodos, tenemos que establecer nodo de referencia, y tenemos que generar las ecuaciones. El número de ecuaciones que se obtendrán va a ser el número de nodos menos 1. Es decir, si tenemos 3 nodos, vamos a tener 2 ecuaciones. Si tenemos 4 nodos, vamos a tener 3. Si tenemos 5, vamos a tener 4. Ok. Este método de nodos nos permite analizar circuitos en este caso los circuitos los analizamos como corrientes, pero a partir de parámetros de voltaje. Analizamos corrientes a partir de parámetros de voltaje. Ok, entonces ya que tenemos la serie de pasos, vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio. Nos va a permitir tal cual obtener el voltaje en cada nodo, y a partir de ahí podemos determinar el voltaje en ciertos componentes. Ok, y el primer paso es identificar el número de nodos. Entonces identificamos los nodos. Aquí tendríamos un nodo, aquí tendríamos otro nodo, aquí tendríamos otro nodo y aquí tendríamos otro nodo, de tal forma que este circuito tiene un total de 4 nodos. Necesitamos establecer el nodo de referencia. En el nodo de referencia el voltaje va a ser igual a 0. Para hacer un análisis más sencillo, nosotros podemos coger cualquiera como el nodo de referencia. Sin embargo, nos va a convenir más el seleccionar el que esté a una fuente de voltaje o el nodo que comunique más fuentes de voltaje. En este caso podremos seleccionar este nodo en la parte inferior, ya que tiene una fuente de alimentación. Para identificarlo, como va a ser a tierra, tenemos que el nodo aquí va a ser 0 volts. Ok, entonces como este vale 0 volts, tenemos 3 nodos que vamos a analizar. Como tenemos 3 nodos, vamos a obtener 2 ecuaciones. ¿Por qué 2 ecuaciones? Porque si este nodo de referencia tiene un potencial de 0 volts, quiere decir que este nodo, al que vamos a numerar como B1, B2 y B3, quiere decir que el nodo B1 tiene un valor de 10 volts. Aquí vemos el negativo de la fuente, aquí vemos el positivo de la fuente, negativo y positivo. Si este nodo vale 0 volts, el nodo en la parte superior tendría un valor de 10 volts. Por lo tanto, de los 3 nodos que teníamos que analizar, vamos a tener una ecuación que involucre, en este caso, 2 nodos. Entonces, ya identificamos los nodos, establecimos nuestro nodo de referencia y al establecer el nodo de referencia obtuvimos, en este caso, el voltaje del primer nodo. Muy bien. Ahora vamos a
crear las ecuaciones. Nosotros podemos establecer que todas las corrientes salen del nodo. Es decir, voy a establecer que esta va de aquí para acá, esta va de aquí para acá y esta vale de aquí para acá. Es decir, todas salen de nuestro nodo. Vamos a suponer que todas van a salir del nodo que vamos a analizar. Entonces, si analizamos el nodo B2, recordamos que analizamos corrientes a partir de parámetros de voltaje. Por ley de Ohm, recordamos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a analizar las corrientes que salen. Entonces, para el nodo B2, para la primera resistencia de 1 kilo ohm, tendríamos B2 menos B1 entre 1 kilo ohm. Que observamos es un parámetro de corriente porque es voltaje sobre resistencia. Aquí estamos con esta resistencia que está conectada al nodo B2. Después tendríamos más B2 menos nuestro nodo de referencia entre 5 kilo ohms, que sería esta corriente. B2 menos nuestro nodo de referencia entre 5 kilo ohms. Todos son parámetros de corriente, son corrientes en parámetros de voltaje. Y nos faltaría esta resistencia. Entonces sería más B2 menos el voltaje 3 entre la resistencia que los une, que serían 10 kilo ohms. Todo eso igual a 0. De tal forma que ya tenemos nuestra ecuación analizando el nodo B2. Ok. Esto lo podemos simplificar porque ya tenemos el valor de B1. B1 vale 10 volts. Por lo tanto tendríamos B2 menos 10 entre 1 kilo ohm más B2. Sabemos que el nodo de referencia son 0 volts menos 0 entre 5 kilo ohms más B3 más B2 menos B3 entre 10 kilo ohms. Podemos simplificar esta ecuación. Todo esto es igual a 0. De tal forma que nuestra primera ecuación nos quedaría como B2, bueno, lo voy a transcribir todo. Tenemos B2 menos 10 entre 1 kilo ohm más B2 menos 0 entre 5 kilo ohms más B2 menos B3 entre 10 kilo ohms. Todo esto igual a 0. Ok. Podemos simplificarlo. Tendríamos B2 entre 1 kilo ohm menos 10 entre 1 kilo ohm más B2 entre 5 kilo ohms más B2 entre 10 kilo ohms menos B3 entre 10 kilo ohms. Todo esto igual a 0. De tal forma que si agrupamos tendríamos B2 sería 1 entre 1 kilo ohm más 1 entre 5 kilo ohms más 1 entre 10 kilo ohms. Y ahí ya tenemos los de B2, que sería este y este parámetro. Y nos queda el de B3, que sería
menos B3, 1 entre 10 kilo ohms. Todo esto igual, está restando, lo pasamos del otro lado, pasa sumando, que sería 10 entre 1 kilo ohm. De tal forma que ya tenemos nuestra primera ecuación. Observamos que tenemos una ecuación y dos incógnitas. Sin embargo, nos falta realizar un análisis más. El análisis que nos falta realizar corresponde al nodo B3. Es decir, vamos a analizar ese circuito, pero ahora centrándonos en el nodo B3. Para el nodo B3 tendríamos lo siguiente. Nuevamente tenemos el nodo B1, B2 y B3. Identificamos nuevamente los nodos. Aquí tenemos B1, aquí tenemos B2, aquí tenemos B3 y nuestro nodo de referencia es exactamente el mismo. Ahora, para analizar B3 vamos a suponer que todas las corrientes salen de ese nodo. Entonces, si analizamos B3, tendríamos B3 menos B2 entre 10 kilo ohms. Aquí tenemos B3 menos B2 entre 10 kilo ohms, porque suponemos que esa corriente sale del nodo, más ahora B3 menos nuestro voltaje de referencia entre 2 kilo ohms. Todo esto igual a 0. Podemos simplificar. Sabemos que el voltaje de referencia es igual a 0, por lo tanto ese parámetro lo eliminaríamos, de tal forma que tendríamos B3 por 1 entre 10 kilo ohms más 1 entre 2 kilo ohms, y tendríamos menos B2 1 entre 10 kilo ohms. Todo esto igual a 0, de tal forma que ya tendríamos nuestra segunda ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, de tal forma que podemos resolver nuestro sistema. Voy a copiar las ecuaciones que obtuvimos de nuestro análisis. Tenemos B2 entre 1 kilo ohm más 1 entre 5 kilo ohms más 1 entre 10 kilo ohms menos B3 1 entre 10 kilo ohms. Todo esto igual a 10 entre 1 kilo ohm. Mientras que la segunda ecuación nos dio menos B2 1 entre 10 kilo ohms más B3 1 entre 10 kilo ohms más 1 entre 2 kilo ohms. Todo esto igual a 0. Tenemos nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas, de tal forma que podemos resolver. Ya sabemos que el nodo B1 vale 10 volts, y con estas ecuaciones podemos determinar el valor de B2 y B3. Vamos a ingresar los parámetros en la calculadora para resolverlo, de tal forma que las ecuaciones así como están, tendríamos 1 entre 1 kilo ohm más 1 entre 5 kilo ohms
más 1 entre 10 kilo ohms. Aquí tenemos menos 1 entre 10 kilo ohms es igual a 10 entre 1 kilo ohm. Y del otro lado tenemos menos 1 entre 10 kilo ohms. Y después tenemos B3, que sería 1 entre 10 kilo ohms más 1 entre 2 kilo ohms. Todo esto igual a 0. De tal forma que tenemos que B2 es igual a 7.79 volts, mientras que B3 es igual a 1.29 volts. Y aquí ya sabemos, en este caso, el valor de nuestros tres nodos. Tenemos el de referencia, que va a ser 0 volts. Aquí teníamos B1, que son 10 volts. Aquí tenemos B2. Y aquí tenemos B3. B2 nos dio 7.79, mientras que B3 nos dio 1.29. Y ahora ya podemos determinar voltajes en nuestros elementos. Por ejemplo, nuestro voltaje en la resistencia de 5 ohms, de 5 kilo ohms, sería B2 menos el voltaje de referencia. Así tal cual la operación, tenemos B2 menos el voltaje de referencia. Tal forma que el voltaje en la de 5 ohms sería 7.79 menos 0 volts. Tal forma que el voltaje en la resistencia de 5 kilo ohms sería 7.79 volts. También podemos determinar corrientes. ¿Cómo determinamos corrientes? Sabemos que es voltaje entre resistencia. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos determinar la corriente en la resistencia de 2 kilo ohms, pues tendríamos B3 menos nuestro voltaje de referencia dividido entre 2 kilo ohms, de tal forma que la corriente en la resistencia de 2 kilo ohms nos daría B3, que sería 1.29 menos 0 volts, porque el voltaje del nodo de referencia es 0, entre 2 kilo ohms, de tal forma que la corriente en esa resistencia nos daría un valor de 645 microamperes. Son parámetros que podemos identificar o que podemos calcular a partir de los voltajes que ya determinamos. Este es el procedimiento para hacer análisis de nodos. Recapitulamos el procedimiento. Identificamos el número de nodos. Aquí tenemos 4 nodos. Seleccionamos ahora el nodo de referencia. Por estrategia o para hacer el análisis más sencillo, conviene seleccionar como nodo de referencia el que esté a una fuente de voltaje o más fuentes de voltaje. En este caso seleccionamos como nodo de referencia el nodo inferior. Por lo tanto sabríamos que ese nodo vale 0 volts. Pero el nodo que da directo a la fuente de alimentación tendría el valor de la misma fuente, que serían los 10 volts. Y ahora procedemos con el análisis para obtener las ecuaciones. Si analizamos B2, suponemos que todas las corrientes salen, tal forma que tendríamos B2 menos B1 entre 1 kilo ohm, lo que tenemos aquí. Después tendríamos B2 menos el voltaje de referencia entre 5 kilo ohms.
Y finalmente tendríamos V2 menos V3 entre 10 kilo ohms, que son las corrientes que salen de nuestro nodo. Esto debido a las resistencias. Simplificamos y tenemos nuestra ecuación, que está aquí, ya simplificada. Tendríamos V2 por 1 entre 1 kilo ohm más 1 entre 5 kilo ohms más 1 entre 10 kilo ohms menos V3 por 1 entre 10 kilo ohms. Todo eso es igual a 10 entre 1 kilo ohm. Ya analizamos los elementos o las corrientes que salen del nodo V2. Ahora analizamos las que salen del nodo V3. Entonces, analizando el nodo V3, tendríamos dos corrientes. Tal forma que una sería V3 menos V2 entre 10 kilo ohms. Aquí la tenemos. Después tendríamos V3 menos nuestro nodo de referencia entre 2 kilo ohms. Sabemos que el nodo de referencia es 0. Por lo tanto, agrupamos y acomodamos de forma correcta nuestras dos ecuaciones, de tal forma que tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones que podemos resolver y ya tendríamos el valor de V2 y V3. Con estos voltajes que identificamos en los nodos, podemos obtener distintos parámetros, como sea el voltaje en una resistencia o la corriente en otra resistencia. Aquí lo hicimos en dos ejemplos. Si este video te fue de utilidad, suscríbete, dale like. Nos vemos en el siguiente video.